Bueno, continuando con la unidad de catálisis, hoy vamos a ver algo relacionado a los principios. Fue Oswald quien definió o dio los primeros conceptos asociados a un catalizador, diciendo que es un sistema de reacción que modifica la velocidad de una transformación química. El catalizador no es considerado ni reactivo ni producto. Es una sustancia que químicamente altera el mecanismo y así la velocidad de reacción, regenerándose en el último paso de la reacción. También se puede decir que es una sustancia que, sin estar permanentemente involucrada en la reacción, incrementa la velocidad con la que una transformación química se aproxima al equilibrio. Y ahí es importante considerar la diferencia sustancial entre cinética y mecanismo de reacción. La actividad de un catalizador está dada por la capacidad de aumentar la velocidad. En realidad, lo que estamos haciendo es medir una velocidad de reacción en moles transformados por segundo y por gramo de catalizador. Ese sería el concepto de velocidad. Para catalizadores heterogéneos, estas velocidades se corrigen por el área del catalizador o también por el número de átomos de catalizador que están en contacto con la reacción. Así se definen dos números muy importantes desde el punto de vista de la catálisis: el TOM, también llamado número de repetición, turnover number, que es igual al número de moles obtenidos de producto sobre moles de catalizador. Mejor aún, turnover frequency, TOF, o frecuencia de repetición, está dado por el número de moles obtenidos de producto sobre el tiempo por los moles de catalizador. O sea, sería el TOM sobre unidad de tiempo. Vamos a ver un poquito cómo los reactivos se transforman en productos, y vamos a ver a lo largo de ese mecanismo qué tipos de especies podemos encontrar. Por un lado, tenemos los estados de transición, que son formas hipotéticas que uno plantea para justificar que un reactivo se transforma en otro producto. Es decir, no son especies de existencia real. Y por lo tanto, cuando uno representa gráficos, que ahora vamos a ver, de energía, o sea, la energía del sistema en función de la coordenada de reacción, cómo los reactivos se transforman en productos, se encuentran en máximos de curva, justamente porque son estados que no tienen estabilidad. A diferencia de ellos, los intermediarios sí son especies reales que pueden detectarse, a veces no, ¿sí? Y esa forma de detectar o no depende de su vida media. Otra cosa interesante, que en un proceso catalítico, en varios pasos, siempre hay una etapa que es la etapa más lenta y es la que determina la velocidad de la reacción. Bueno, acá tenemos un gráfico muy sencillo en la cual reactivos que tienen cierta estabilidad, cierta energía potencial, se transforman en productos. ¿Mm? La diferencia entre la energía de reactivos y productos está dado por su delta H, y ahora, para que los reactivos se transformen en productos, deben vencer una energía de activación, es decir, llegar a un estado de transición. Fíjense que el estado de transición está en el máximo de la curva. Y acá no tenemos ningún intermediario. Es decir, reactivos se transforman en productos a través de un estado de transición hipotético.
¿sí? Esto, por ejemplo, es característico de las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular en química orgánica que se producen en una única etapa, ¿sí? Vía un estado de transición que es hipotético. Ahora bien, fíjense esta situación. En esta situación, uno podría plantear, ¿sí? Siempre en una etapa, ¿no? Siempre en una etapa. La primera curva la segunda curva. También son ambas en una etapa. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, A más B, de alguna forma, puede dar el producto C más D, o por otra forma, puede dar el producto E. Cuando tenemos la posibilidad de formar más de un producto, ¿sí? Fíjense que este es más estable, pero requiere de mayor energía de activación. Por otra parte, estos son menos estables, pero requieren de menor energía de activación. Entonces, si yo entrego una pequeña cantidad de energía necesaria para sobrepasar este estado de transición y no este, voy a obtener estos productos. Cuando se produce esto en una reacción química, hablamos de un control cinético de la reacción. Se forma el producto que se puede producir a mayor velocidad, porque tiene menor energía de activación. Por otra parte, si nosotros entregamos energía de sobra, por ejemplo, aumentando la temperatura, en general, cuando uno aumenta la temperatura de un sistema, se favorece la formación del compuesto más estable. En este caso, la reacción estará controlada de manera termodinámica. Pero bueno, ambas reacciones aquí que planteé, ambos gráficos, se desarrollan en una única etapa. ¿Qué ocurre cuando tenemos más etapas? Bueno, cuando tenemos más etapas, por ejemplo acá, tenemos la formación de un intermediario de reacción. Y normalmente tenemos dos estados de transición, uno para la primera etapa, uno para la segunda etapa. Como podemos ver aquí, para llegar a la primera energía de activación, desde aquí, desde los reactivos hasta acá, necesitamos más energía para pasar del intermediario al producto final. Quiere decir que de las dos etapas, la primera es la que requiere más energía, por lo tanto es la que necesita mayor energía de activación y es la etapa más lenta y determinante del mecanismo de reacción. Una etapa lenta, una etapa rápida. Bueno, en catálisis pasa algo parecido. El catalizador hace que se logre un camino diferente a través de varias etapas de menor energía de activación. Lo interesante, cuando siempre pensamos en estos efectos del catalizador, es que la energía libre de la reacción es una función de estado y no varía nunca, ¿sí? Pues solo depende del estado inicial y final. La adición de un catalizador proporciona una ruta de reacción distinta y lo que cambia es la energía de activación. Alteramos la cinética de la reacción por la acción de un catalizador, pero nunca la termodinámica. Los catalizadores no pueden actuar en reacciones que no sean termodinámicamente favorables. No se modifica el valor de la constante de equilibrio. Normalmente, un catalizador en un sistema tiene distintos efectos. Nosotros hasta ahora estamos hablando del efecto acelerador. Pero también los catalizadores pueden tener un efecto de orientación. Y el efecto de orientación se relaciona con la selectividad de los productos. Es decir, que una reacción química puede tener varias direcciones termodinámicamente posibles. Y nosotros, a través de un catalizador, podemos guiar esa dirección. Otras características. Un catalizador tiene una duración determinada.
en periodos variables de tiempo, desde algunos catalizadores muy poco tiempo hasta otros mucho, permanece inalterado. ¿Sí? En algunos procesos, la vida útil del mismo puede variar muchísimos años. Y cuando uno habla de catalizador y evalúa características, también es importante tener en cuenta que algunos hablan de catalizadores positivos o catalizadores negativos. Uno que acelera la velocidad de la reacción es positivo, uno que la retarda, porque también un catalizador puede retardar la velocidad de reacción, es decir, aumentar la energía de activación para la etapa. Ellos se conocen como inhibidores, ¿sí? Porque disminuyen la velocidad de la reacción. Por ejemplo, la N-fenilacetamida inhibe la descomposición del peróxido de hidrógeno. Por eso muchas veces, para que no se descomponga, se le agrega esta sustancia. Por el contrario, los metales incrementan la descomposición. ¿Cuáles son las propiedades interesantes que debe reunir un catalizador? Actividad alta, ¿sí? Constante, para que se reproduzcan datos. Lo mismo con la selectividad, alta y estable. Área superficial y porosidad controlada. Resistencia al envenenamiento, resistencia a altas temperaturas, resistencia a fluctuaciones de temperatura, resistencia mecánica y que no produzca descontrol en reacciones muy exotérmicas, explosiones, ¿sí? Cuando hablamos de efectos de catalizador, también hablamos de la selectividad de los mismos, que favorecen determinadas reacciones siempre que sean probables. Así podemos tener reacciones quimioselectivas, en la que el catalizador va a favorecer la reacción en uno de los grupos funcionales. La regioselectiva, el catalizador va a favorecer la formación de un isómero estructural. La reacción tiene lugar sobre una posición en concreto, por ejemplo, cuando tenemos el fenol y le colocamos un electrófilo. ¿A dónde va ese electrófilo? ¿En posición 2, en posición 3, en posición 4? Reacciones enantioselectiva, en las cuales actúan sobre un reactivo proquiral, obteniéndose fundamentalmente uno de los dos enantiómeros, el R o el S. ¿Se acuerdan cuando vimos la talidomina que existía en sus formas enantioméricas? Bueno, un catalizador puede ser quiral y favorecer uno de los procesos. Se los suele clasificar en dos grandes grupos: catalizadores homogéneos, que son aquellos que se encuentran en la misma fase que los reactivos, normalmente solutos en una mezcla de reacción líquida, es decir, están disueltos en una mezcla líquida. Por su parte, los catalizadores heterogéneos se encuentran en una fase diferente a los reactivos. El catalizador está en fase sólida y los reactivos pueden estar o bien en fase líquida o bien en fase gas. En relación con las condiciones de reacción, es posible la separación en tres grandes áreas de la catálisis: la catálisis homogénea, la catálisis heterogénea y ya una nueva disciplina que se trabaja aparte, la catálisis enzimática, que puede ser homogénea o heterogénea. En la catálisis homogénea, todas las especies activas de la reacción, incluido el catalizador, se encuentran en la misma fase. La reacción se produce a igual velocidad en todos los puntos del sistema. Normalmente las velocidades son elevadas, los contaminantes no suelen afectar, es más fácil estudiar los mecanismos de reacción, ya que es fácil aislar muchas veces los intermediarios. La catálisis, particularmente la catálisis homogénea por complejos metálicos, es sin duda el área que más se ha estudiado. Hay numerosos procesos industriales que emplean complejos organometálicos, como procesos OXO de carbonilación de olefinas, polimerización,
adición de olefinas para preparar polibutadieno, oxidación de olefinas, bueno, procesos de polimerización, condensación, para obtener fibras de poliéster. Normalmente las reacciones en fase homogénea proceden a bajas temperaturas con selectividades elevadas. Esto se logra, es posible, mediante la selección adecuada del metal de transición que participa como catalizador, los ligandos que modifican su actividad, los disolventes y las condiciones de reacción. Muchas veces es muy fácil conocer el mecanismo de reacción, por lo tanto, esto permite optimizar el proceso. Directamente en catálisis homogénea se diseñan con lápiz y papel los ciclos catalíticos. ¿Cuáles son las dificultades de la misma? La separación del catalizador. Normalmente los catalizadores de metales de transición son muy costosos. Existe una gran dificultad para diseñar variantes heterogéneas, ¿sí? Ya que el complejo metálico es el activo y cuando se lo soporta muchas veces pierde la actividad. Sin embargo, se están haciendo numerosos estudios con el fin de lograr esto y se utilizan numerosos soportes tratando de que la interacción sea débil, sílice, alúmina, carbón. Directamente se los deposita, se los absorbe, no se los hace que reaccionen químicamente. Y la desventaja fundamental es después hay que elegir con mucho cuidado el solvente para que el solvente no se lleve el catalizador. Por su parte, la catálisis heterogénea, sabemos que el catalizador es insoluble en la reacción. Tenemos normalmente dos fases y una superficie de contacto. La reacción se lleva a cabo en la superficie, siendo el fluido una reserva de moléculas de reactivos al principio y de productos al final. La catálisis está relacionada con las propiedades químicas de la superficie del sólido. Es decir, se correlaciona. En los procesos heterogéneos, la catálisis se presenta en varias etapas, que involucra la primera, que es la absorción de todos los reactivos, luego la difusión de los reactivos en la superficie del catalizador, la reacción en la superficie propiamente dicha, la difusión de los reactivos en la superficie del catalizador y la desorción de los productos. Esta catálisis requiere de un equilibrio muy ajustado entre absorción, la reacción propiamente dicha y los procesos de desorción. Por eso es importante considerar que los reactivos, cuando están muy poco absorbidos o muy absorbidos, en general el proceso catalítico falla. Cuando hablamos de tipos de catalizadores sólidos, podemos encontrar varias opciones. Metales, como hierro, níquel, platino, que favorece reacciones de hidrogenación, deshidrogenación y oxidación. Óxidos y sulfuros, podemos tener óxidos conductores u óxidos no conductores, ¿sí? Como óxido de níquel o sulfuro de wolframio, sulfuro de molibdeno, que participan en muchos procesos como desulfurización, deshidrogenación, oxidación, deshidratación. Catalizadores ácidos, sílice, alúmina, zeolitas, que participan mucho en los procesos asociados al petróleo, isomerización, craqueo, acilación y alquilación de Friedel-Crafts, procesos de polimerización, catalizadores básicos también, como hidróxidos alcalinos, óxidos, óxido de bario, óxido de calcio. Bueno, existen muchas variantes de catalizadores. Tienen ventajas y tienen inconvenientes. Sus ventajas: fácil separación del catalizador, muchas veces por simple filtración o centrifugación,
alta estabilidad, menor influencia del efecto del solvente, no quiere decir que no haya influencia, muchas veces menor reproducibilidad en los datos, debido a que el fenómeno catalítico es fuertemente dependiente de la estructura y la superficie del catalizador. En catálisis homogénea uno diseña una molécula como catalizador y ella es siempre igual. En catálisis heterogénea se depende mucho de la superficie. Después vamos a hablar algo, un poco de eso, y por qué es tan importante en catálisis heterogénea caracterizar a los materiales. ¿Sí? En general, en catálisis homogénea uno hace el infrarrojo de un compuesto y ya ese infrarrojo es siempre igual. En catálisis heterogénea no siempre es así, sino que depende mucho de las características superficiales. Una ventaja importante es que evita problemas de corrosión y que también es menos sensible, en algunos casos, al oxígeno y a la humedad. Bueno, esto es un poco lo relacionado a catálisis homogénea. En la próxima presentación vamos a hablar un poco de la catálisis enzimática, entendiéndose por catálisis enzimática aquella que se emplea un catalizador, una mezcla o una molécula orgánica que contiene una proteína con su estructura terciaria, es decir, una estructura plegada. Esa proteína es una enzima. Bueno, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar un poquito con ese concepto.